Bien, hermanos, estamos mirando el tema la naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios. Estamos procurando, por supuesto, entender qué y quién es Dios, es decir, entender la naturaleza del ser divino. Para hacerlo, dijimos que nos íbamos a apoyar en 3 columnas, es decir, son generalidades, hermanos, no vamos a entrar tantas minucias, pero generalmente hablando, si quisiéramos conocer qué es eso de la naturaleza de Dios, tendríamos que hablar de su espiritualidad, de su supremacía y de su simplicidad. Usted debe entender que para entender la naturaleza de Dios, por ejemplo, en el tema de su espiritualidad, bajo este tema hay mucho que decir. Bajo este tema hay mucho que decir y bajo la simplicidad de Dios hay mucho que decir. La suma de esta información es la que nos va a decir qué es Dios, cómo es Dios. Nos va a responder, en otras palabras, qué es eso de la naturaleza de Dios. Así que empezamos nuestro estudio hablando de su espiritualidad o la espiritualidad de Dios. Por supuesto que su espiritualidad, vimos, en primera medida, el concepto bíblico de un espíritu. Y allí, dentro del concepto bíblico, que no vamos a abandonar hoy día este tema, el concepto bíblico de un espíritu, vimos en primera medida, le recuerdo que vamos a responder la pregunta, ¿qué es un espíritu? No queremos responder esta pregunta con ¿qué dice la gente que es un espíritu?, sino ¿qué dice la Biblia que es un espíritu? Y en primera medida miramos que un espíritu es un ser viviente. Les recuerdo que nuestro método es analizar lo que la Biblia dice de tal tema y luego aplicarlo al ser de Dios. Estamos diciendo que Dios es un espíritu, ¿verdad? O Dios es espíritu. Estamos diciendo que un espíritu es un ser viviente, por lo cual, en esta conclusión lógica, si un espíritu es un ser viviente y Dios es un espíritu, entonces Dios es un ser viviente. ¿Cómo se llama eso en razonamiento? ¿Un silogismo? Muy bien. Es decir, un espíritu es un ser viviente. Dios es un espíritu. Por lo tanto, Dios es un ser viviente. Bien. Lo segundo, hermanos, que quiero que miremos hoy es que un espíritu es un ser inmaterial. ¿A qué conclusión llegamos? Un espíritu es un ser inmaterial. Dios es espíritu, entonces Dios es un ser inmaterial. Muy bien. Siendo que la existencia espiritual es un misterio para nosotros, y debido, hermanos, a la gran especulación que hay con respecto a qué es un espíritu, vamos a partir de Lucas 24, 36 al 39, para el texto que leímos públicamente, para entender qué es un espíritu. Dice la Biblia que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús resucitado, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Los discípulos del Señor aquí son corregidos al pensar que veían un espíritu. Él les dice que un espíritu tiene algunas cualidades que lo distinguen. Al menos en este texto podemos derivar que los espíritus son invisibles y segundo, que son incorpóreos. Es decir, por vía de negación, invisibles, no se pueden ver, incorpóreos, que no tienen forma, que no tienen cuerpo, por lo cual no se pueden palpar. El Señor dijo, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. ¿Por qué palpad y ved?
Pues porque un espíritu no se puede ni palpar ni ver. Ellos son invisibles, los espíritus, e incorpóreos. En otras palabras, y en un sentido más general, los espíritus no se perciben por los sentidos corporales de la vista, oído, tacto, etc. Los espíritus son seres reales, pero inmateriales. Los espíritus no tienen masa, volumen y tienen una relación distinta con el espacio. ¿Cómo puede un espíritu ser real pero inmaterial? Pues ese es el punto, hermanos. Que hay más en la realidad que el mundo que vemos. Para nosotros a veces el único mundo que hay es lo que vemos. Pero hermanos, hay más mundo del que podemos ver. Hay un mundo que no podemos ver. Hay un mundo espiritual que no podemos ver, pero eso no significa que no exista. Hay más en el mundo que masa y energía. Hay otra dimensión de la realidad, si se quiere ver así, y es lo que llamaremos el reino de los espíritus. Ese reino, hermano, es tan real como el reino material. Aunque no lo veamos, es tan real. Un espíritu humano incorpóreo, por supuesto estamos hablando del que ha muerto, ¿verdad? Y entonces su cuerpo está en la tumba, pero él está en el Señor, pertenece a ese reino. También a ese reino pertenecen los espíritus angélicos, los ángeles. Y sabemos que los ángeles, hay tanto ángeles santos delante del Señor, como hay ángeles que abandonaron su morada, o los ángeles malos, o lo que llamamos espíritus malignos. Pertenecen a ese tipo de mundo. ¿Y quién más pertenece a ese mundo? Dios. Dios es espíritu. Él existe, aunque sea invisible e incorpóreo. El Señor no corrigió en sus discípulos el hecho de la existencia de espíritus, sino el error de pretender haberlo visto con los ojos. ¿Sí nota? Dice la Biblia que ellos pensaban ver un espíritu. El Señor no les dijo, no, eso está mal, eso de los espíritus no existe. No. El error, ¿dónde estuvo? En que ellos pensaban que un espíritu se podía ver. Hermanos, y aquí por supuesto siempre llamamos a los creyentes a someter todas las cosas a las sagradas escrituras. Y es que en nuestro mundo tan dado a la superstición latinoamericana, ¿verdad? Muchos dicen, yo vi un espíritu. El espíritu de mi abuelo se me apareció. O en esa casa habitan los espíritus porque uno los ve pasar por la noche. Cualquier cosa que usted haya pretendido ver, espíritu, ¿qué le diría al Señor? ¿Qué le diría al Señor Jesús? A ver, querido discípulo, los espíritus no se ven. No se ven. Cualquier cosa que usted haya pretendido ver, no fue un espíritu. Porque un espíritu no se ve. Hermanos, un espíritu no se puede tocar. Es un ser invisible, inmaterial. El Señor corrige esta especulación, y creo que la corrige en nosotros también, de que los espíritus no se pueden ver ni tocar, no son percibidos por los sentidos, es lo que queremos decir. Claro, por otro lado están los que no creen en lo que no ven. Si no lo veo, no existe. Hermanos, el hecho que nosotros digamos que los espíritus no se ven, no estamos diciendo que no existen. Ahora, el hecho que no se vean ni se puedan tocar, ya nos pone a usted y a mí en un terreno donde nos toca interpretar todo a la luz de esto. Pero hermanos, el hecho que no veamos cosas no significa que no existen. Colosenses 1:16 nos dice que el Señor es Señor, ¿verdad? De lo visible y lo invisible. De lo invisible.
Así que el Señor es tan Señor de lo que creó visible como Señor de lo que creó de forma invisible. El Señor Jesús aquí nos enseña acerca de la naturaleza de los espíritus. Por negación, un espíritu no tiene carne ni huesos. Es decir, un espíritu tiene una forma de existencia distinta a la corporal. Mucho sobre el reino espiritual es misterioso para nosotros, ¿no cree? ¿Por qué? Porque usted y yo desde que nacimos estamos entrenados a medirlo todo en espacio, en masa, ¿verdad? Pero los espíritus tienen una forma de existencia distinta que es misteriosa para nosotros, como lo explicábamos alguna vez. Tanto así que usted tiene un alma o espíritu. Pero en la Biblia hubo un hombre que tenía una legión de demonios, es decir, una legión de espíritus, miles. Entonces usted dirá, ¿ustedes son así chiquiticos? No, hermanos, tiene que deshacerse de esa tendencia a ubicar en espacio un espíritu como ubicaríamos un cuerpo. ¿Me hago entender? Ellos no son infinitos, ellos no lo llenan todo. Pero hermanos, su forma de existir es particular a los espíritus. En cuanto a su sustancia y esencia, solo sabemos que un espíritu es algo real, no imaginario, pero no material, no corporal. Ahora, habiendo visto esto, hermanos, quiero que bajo esta misma regla midamos que si implicamos, si deducimos esta misma doctrina de la naturaleza no corpórea de los espíritus, entonces creo que podemos sacar otras características que le aplican a los espíritus, todos por vía de negación. ¿Qué es por vía de negación? Es decir, por lo que un espíritu no es por vía de negación. Así que un espíritu es invisible, no se puede ver, un espíritu es incorpóreo, y esto es lo que hemos visto, pero sigamos deduciendo. Un espíritu es indivisible. ¿Usted qué es lo que puede dividir? Su cuerpo. Así que son indivisibles. Son impasibles. Y aquí déjeme, es un tema muy complejo, pero por ahora déjeme empezarlo a inducir a este tema. Y es que ya que un espíritu no es un cuerpo, no tiene los apetitos corporales ni las necesidades de un cuerpo o las pasiones que tienen los cuerpos. No sufren de eso, es lo que le quiero decir. ¿Cuáles son, pues, las necesidades del cuerpo, por ejemplo? Sí, el hambre. Pero el hambre es ¿qué? Necesidad corporal. A las almas no les da hambre. Es más, mire una prueba que el Señor dijo para comprobar que Él no era un espíritu. ¿Qué dijo? Tráiganme de comer. Tráiganme de comer. ¿Sí ve? Porque el alma pues no tiene boquita, hermanos. No tiene de estas cosas. No sufre de lo que sufre el cuerpo, de cansancio, de sueño. No son las cosas que le afecten a los espíritus, y en un sentido, hermanos, pues no tiene esos accidentes de la materia, y por último, inmortal, es decir, es indisoluble. Al menos del cuerpo se nos dice la Biblia que del cuerpo, cuando muere, es decir, cuando el alma sale, el cuerpo ¿a dónde va a tender? Al polvo, ¿verdad? Fuimos creados del polvo, y cuando nuestro cuerpo se descompone, lentamente vamos a quedar descompuestos como polvo, por así decirlo, pero el alma no muere, no se descompone, es inmortal, es indisoluble. Esto es propio de los espíritus. Dios es espíritu, así que esto es propio de Dios. Es invisible, es incorpóreo, es indivisible, es impasible y es inmortal.
Y por supuesto, inmortal en el caso de los espíritus, es inmortal de forma ilimitada. ¿En qué sentido? Que hubo un tiempo donde no habíamos sido creados. Ese espíritu que tenemos no había sido creado. En el caso de Dios, es un espíritu inmortal, pero eternamente, completamente inmortal. El espíritu humano nunca se disuelve. Les recuerdo lo que leíamos en Eclesiastés, que el espíritu vuelve a Dios, es decir, va al ámbito donde los espíritus viven, pero no se descompone. Nuestra confesión de fe aquí tenía mi texto, de 1689, en el capítulo 2, párrafo 1, conecta estrechamente estos rasgos que vimos con la espiritualidad de Dios. Mire cómo los autores de la confesión de fe, esta gente de pensamiento puritano, entendió las escrituras y lo que decían de Dios. Dios es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. ¿Por qué puede decir el texto el único que tiene inmortalidad? No porque los demás espíritus no sean inmortales, sino que la manera como Él tiene inmortalidad solo es de Él. Es eternamente inmortal, no como nosotros. Antes no existíamos, ahora existimos, somos inmortales desde nuestra existencia en adelante, pero Dios es el único que tiene inmortalidad como un atributo propio y eterno. Recordemos, hermanos, que Cristo encarnado es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo fue la única manera en que Dios se nos hizo visible? Según Colosenses, en Cristo. En Cristo. Es la única manera en que el Dios invisible se nos hizo visible o apto para la vista. En Cristo, solamente en Cristo. En 1 Timoteo 6:1 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto y puede ver. Como usted se puede dar cuenta, hermanos, estos textos nos hablan ya de la existencia espiritual de Dios. Y viniendo desde el hombre y los ángeles, nos damos una idea cómo Dios existe. Pero mire los términos de la existencia espiritual de Dios. El único que tiene inmortalidad, es decir, Dios es espíritu, pero en la manera como es ese espíritu, es un espíritu infinito, tiene características de ser completamente Dios. Esto define su incorporeidad singular, que de alguna manera solo le pertenece a Dios. Podemos decir, hermanos, de muchas maneras que nosotros tenemos espíritu, y en el cielo hay espíritus, y los ángeles son espíritus, pero Dios es el espíritu. ¿Ya? ¿Entendió el punto? Es decir, como Él es espíritu, solo Él es espíritu, aunque los demás espíritus nos parezcamos a Él, somos parecidos de una forma como una criatura puede parecerse a su creador, no al mismo nivel, pero sí de la misma manera en muchos sentidos. Todos los espíritus poseen esta propiedad de incorporeidad y sus propiedades colaterales como indivisibilidad, impasibilidad e inmortalidad. Y así son los espíritus. Dios es espíritu, le dijo Jesús a la samaritana, y esa es nuestra forma de pensar en Dios. ¿Cómo piensa ahora en Dios? Espero que no piense de Dios de forma humana. ¿Sí? Siempre que pensamos en Dios, entonces siempre le asignamos una forma humana. Grande, grandota, pero humana al fin y al cabo. Dios no es eso. Toda imagen de Dios es mentirosa. Toda imagen de Dios ya hierra en el punto primario, que es darle forma a un espíritu. Y más, a un espíritu que es infinito. Yo sé, hermanos, que tendremos que luchar, ¿verdad? Para que cuando oremos y pensemos y hablemos de Dios, no traer una imagen corporal de Dios. Hermanos, pero ¿qué hacemos? Esto es parte de nuestra fe. Dios es espíritu y así nos toca pensar de Dios.
Pero vimos, hermanos, que un espíritu es un ser viviente. Dios es espíritu, por lo cual Dios es un ser viviente. Vimos que un espíritu es un ser inmaterial. Dios es un espíritu, entonces Dios es inmaterial. Un espíritu, la tercera característica, estamos respondiendo, ¿qué es un espíritu? Bueno, un espíritu tiene la propiedad o el atributo de la facultad. La facultad, o digamos así, tiene la característica de ser capaz de hacer algo. Tiene capacidades. Lo decimos, hermanos, porque a veces creo que para muchos la existencia espiritual es como una bruma, ¿cierto? Como cuando el alma abandona el cuerpo, entonces que hay como flotando una bruma en el aire, como que eso es, como que sin personalidad, como que sin nada. No, hermanos, los espíritus no son una cosa. De hecho, es la persona. Es la persona. Y entonces tiene facultades. Pero, hermanos, tiene facultades propias de un espíritu. ¿Cuáles son las facultades propias de un cuerpo? Bueno, que camina, ¿verdad? Que crece, por ejemplo. Muchas facultades del cuerpo. Pero, hermanos, como un espíritu no es un cuerpo, aún así tiene facultades, pero facultades ¿cómo? Propias de un espíritu. ¿Cuáles son las facultades propias de un espíritu? Bueno, las capacidades primarias de un espíritu son las facultades de la mente, de la voluntad y el afecto. Así como de un cuerpo se dice, tiene la facultad de correr o de moverse. Bien, las facultades de un espíritu, ¿cuáles son? De la mente, de la voluntad y de los afectos. Ahora, no quiero que usted piense que el alma es como un círculo y se divide en tres. Con una tercera parte pensamos, con otra parte tenemos voluntad y con otra parte tenemos nuestros afectos o sentimientos. No, le dije que un alma no es un cuerpo y no se puede dividir. Pero esas son las propiedades del alma. El alma hace todo esto y muchas veces en la Biblia el alma es llamado corazón y a veces el corazón se le atribuyen estas facultades o al alma o al espíritu. Por eso no es tan fácil decir como que la mente, con esto pensamos y con esto sentimos. Estamos haciendo referencia a nuestra parte espiritual, pues aquí que hace el cerebro, ¿verdad? Y aquí el aparato que bombea sangre. Pero no necesariamente estamos señalando dónde queda nuestra alma. El corazón piensa, el corazón siente, el corazón tiene voluntad, el alma, el espíritu. Toda alma piensa, siente y quiere simultáneamente. Cada facultad del alma, Dios se la dio y Dios se la dio como parte de su semejanza. Así la Biblia distingue varias facultades empleando una terminología distinta para cada una de estas funciones. Cuando los distinguimos, nosotros no queremos imponer categorías que la Biblia no enseña. Por eso es mejor que todo esto esté sustentado por la Biblia. Primero, un espíritu tiene la facultad de la inteligencia o la mente. Hermanos, mientras seamos un cuerpo, nuestra alma usa nuestro cerebro para expresar su pensamiento. Pero cuando dejemos nuestro cerebro aquí, cuando muera, no piense que eso se puede hacer vivo. Algunos profesores dirían, no, mis estudiantes sí les pasa. Traen su cuerpo, dejaron el cerebro en casa. No. Eso es una hipérbole, ¿verdad? Y como hay una ironía un poco para que los estudiantes se despierten. Pero hermanos, la única manera en que el cerebro queda parte del alma, ¿cuál es? La muerte. Y cuando eso pasa, el alma sigue pensando. Mientras tuvo cuerpo, usó el cerebro. Y sin cerebro, sigue intacto, hermanos. El alma sigue pensando tal cual. Otra comprobación es que un cuerpo muerto, aunque tiene cerebro, no sabe, ni comprende, ni percibe nada. Entonces, ¿dónde está el pensamiento? Bueno, en el espíritu, en el alma.
El espíritu o el alma piensa, entiende, conoce, discierne, percibe. Esos son los ejercicios del entendimiento. Ese pensar, ese saber, ese entender. Qué bueno, es decir, cuando muramos, aún esto que sabemos nos acompañará, que murió el cuerpo, pero no nuestra mente, no la facultad del alma. Algunos hermanos me han preguntado, hermanos, ¿y nos vamos, por ejemplo, a reconocer en el cielo, a menos, ¿verdad?, de que se nos fuera borrada la capacidad mental del espíritu? No nos reconoceríamos. ¿Pero por qué nos vamos a reconocer? Bueno, porque seguimos tan intactos. Solo nuestro cuerpo no está, pero nuestra mente sigue igual. Es decir, sigue con sus facultades. Lo que le quiero decir es que la muerte no nos va a conferir una amnesia temporal. Como que usted murió, el alma se salió y el alma dijo, ¿yo quién soy? ¿A dónde estoy? ¿A dónde llegué? ¿Quién es usted? ¿Qué hago aquí? No. Te recuerdo que, bueno, más bien miremoslo aquí por la palabra del Señor, Salmo 77:6. Dice el salmista, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Ve que esa facultad no les da al cerebro? Claro, el alma usa el cerebro, pero principalmente ¿dónde usted está meditando? En su alma. Ella es la que medita realmente, ella es la que inquiere, la que está ahorita haciendo un ejercicio profundo. Claro, usando su cerebro por ahora. Pero, hermanos, cuando no tengamos más nuestra alma, ahí se pone en relieve cuál es el motor de nuestro entendimiento, el corazón o el espíritu. Mire cómo aquí corazón y espíritu se usan como sinónimos, no como dos partes que tenemos, sino sinónimo. Corazón, espíritu es lo mismo. Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Qué linda manera de que la Biblia nos diga que Dios tiene un testigo suyo en nuestro interior. ¿Cuál es? Nuestra alma. ¿Sabe? Hay cosas que usted a nadie más le va a contar, nunca. Usted se va a ir con eso. Pero su espíritu sí sabe. Su espíritu repasa su pensamiento, su mente. Su espíritu tiene la facultad de repasar el día, de calificarlo, de percibir, de decir, esto estuvo mal, nadie lo va a saber, estuvo mal. O eso estuvo bien. ¿Me hago entender? Su alma es lámpara. Es como si Dios entrara al corazón. Pero, ¿qué es eso? El alma tiene esa facultad de inquirir, de escudriñar, es decir, de pensar, de analizar, de entender. Marcos 2:8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Qué interesante este texto, mucha solemnidad, porque en esta ocasión cuando el Señor hizo este milagro, Él estaba atendiendo a un paralítico y cuando estaba hablando con él, diciéndole, tus pecados te son perdonados, nadie decía nada. Todo lo estaban pensando. ¿En dónde? En sus corazones. No salió nada por la boca. Dios no dijo, el Señor no dice, viéndolos la mirada que le estaban haciendo, no era una mirada, no era un gesto, no era una palabra, pero ¿cómo lo vio Jesús? Ya que Él es espíritu, pero se adquirió naturaleza humana, Él también Él se mueve en este mundo y vio lo que pensaba el corazón como si se lo estuvieran diciendo. Por eso Él pudo decir, ¿por qué están pensando eso? Él como que lo hubiera escuchado. Pero hermanos, el corazón cavila. Cavilar es como tropezar en un pensamiento constantemente. Dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Los espíritus angélicos piensan también, conocen y entienden. Estamos diciendo que los espíritus tienen facultad de la mente. Y los espíritus angélicos o los espíritus demoníacos también piensan, entienden. No traje el texto aquí
Pero le recuerdo cuando el Señor fue a sacar una legión de un hombre, la legión le dijo, nosotros sabemos que eres el Hijo de Dios. ¿Cómo lo saben si no tienen cerebro? Porque no necesitan cerebro para saber cosas. Es más, los espíritus dijeron, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben escatología. Ya tomaron esa materia. Y saben lo que les espera. ¿Qué les espera a los espíritus malignos? Condenación eterna en el lago de fuego. ¿Y sabe qué ellos dicen? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Saben su fin, no tienen cerebro y saben y conocen bien y conocen harto. Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Sabe? Y dice que viene, ¿cierto? Se viene con fuerza a hacer el mayor daño posible, con gran ira. ¿Bajo qué circunstancia? Sabiendo, está enterado, piensa, no tiene cerebro, pero piensa. ¿Por qué? Porque tiene la facultad de un espíritu, que es la facultad de la mente. Ahora, vimos la facultad de la inteligencia, pero miremos eso aplicado a Dios, ¿cómo es? Es decir, si todos los espíritus tienen la facultad de la mente y Dios es espíritu, entonces Dios tiene facultades de la mente. Dios no tiene cerebro, no lo necesita para ser el que todo conoce, que todo sabe. Primera los Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Es un texto muy, muy relevante, hermanos, en el sentido que hay cosas que Dios ha querido revelar, las que nos ha dado para que usted y yo entendamos, y hay cosas de Él que Él no ha revelado. ¿Quién las conoce? ¿Quién las conoce según nuestro texto? Solo el Espíritu de Dios. Solo Dios puede conocer a Dios. Absolutamente. Nosotros solo conocemos lo que de Dios ha querido revelar y eso ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos entendiendo, pero no todo. Sino, hermanos, que Dios y el Espíritu de Dios no necesita un cuerpo para pensar. Él todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Y un espíritu tiene facultades de la mente. La mente de Dios es infinita, perfecta e inmutable. Usted puede mirar estos textos. Salmo 147:5, Isaías 40:28. Tanto el conocimiento como la sabiduría de Dios son infinitamente exaltados sobre el conocimiento y la sabiduría de los demás espíritus. Es decir, si un espíritu conoce, Dios es espíritu, ¿cuánto conocerá Dios? La Biblia dice que su conocimiento es infinito. Bien. Segundo, un espíritu tiene facultad, estamos hablando de la facultad de los espíritus. Es decir, así como los cuerpos tienen facultades, los espíritus también. Uno, la facultad de la mente. Dos, la facultad de la voluntad. Hermanos, que no tengan cuerpo no significa que ellos no desean, o quieren, o se inclinan a algo. Esa es la voluntad. ¿Dónde usted tiene la voluntad? Pues no me señale. La tiene en el espíritu, o en el alma, es lo que le quiero decir. No en un lugar, no, sino ¿dónde está su capacidad de voluntad, su capacidad volitiva? Usted la carga no en el cerebro, usted la tiene en su alma. Allí es donde tiene usted la capacidad volitiva o de la voluntad. Y aquí entendemos, por ejemplo, en Éxodo 35:21,
dice la palabra de Dios, para la construcción del tabernáculo, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Aquí otra vez corazón y espíritu son usados intercambiablemente. Vinieron con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Es otra forma de decir, hermano, que cuando usted hace algo porque quiere, ¿dónde empezó todo? En su corazón. Ahí empezó todo. Ahí. Es decir, usted resultó haciendo lo que su corazón previamente, o su alma previamente, tuvo la voluntad de hacer. ¿Qué se movió primero, sus manos o su corazón? Quiero decir, el corazón primero. Usted se mueve, es porque primero el corazón lo empuja hacia allá. Lo que usted decida en el corazón es lo que finalmente lo mueve. Por eso finalmente, hermanos, aunque no se mueva el cuerpo, si el corazón se movió, ahí está el asunto. Bueno o malo. ¿Sí? Que yo no maté. Sí, pero si el corazón se movió a odiar, ¿qué pasó? Ahí está. El corazón se mueve primero. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Qué texto tan realista. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este texto no le aplica ni a los creyentes descuidados, ni a los no creyentes. No es el texto para excusar que esta es la vez 25 que no hago el devocional. No. Es el texto que nos ayuda a entendernos a nosotros. ¿Sabe? En lo profundo, un hijo de Dios, ¿qué desea? Ay, Señor, yo quiero velar y orar. ¿Dónde está el tropiezo, hermanos? Si el alma lo desea, fue en lo pesado que es nuestra carne. Ese principio opuesto. Aún nuestro cuerpo se confabula con la carne para hacer pesado todo. Pero el alma, el espíritu quiere. Si ve, tiene voluntad. Lucas 4:6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de estos imperios, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás tiene voluntad, ¿sí ve? Él hace lo que quiere. Lo que pasa es que nunca se sale del dominio de Dios, pero él hace lo que quiere, por eso es el diablo. Dice, al que yo quiero, le doy la honra del mundo. ¿Pero qué dijo el diablo? Yo le doy gloria al que quiero. Oh, gloria limitada, gloria mundana. No se sale de la soberanía de Dios porque Dios también tiene voluntad y es eterna. Pero Satanás la tiene. Las Escrituras muestran la facultad de la voluntad con palabras como elección, deseo, propósito, decisión, consejo, hasta buena voluntad. Esto nos muestra que es una propiedad de los espíritus tener voluntad. Ahora, si esta es una propiedad de los espíritus, hermanos, miremos la divina facultad de la voluntad. Es decir, si voluntad es capacidad de los espíritus, ¿cómo estará esta capacidad en Dios? Qué bueno que puedo decir esto aquí y combatir nuestro antiguo amigo, el arminianismo, que nos enseñó que Dios no puede obrar a menos que no le demos permiso. Es un espíritu y los espíritus tienen voluntad. Y si el diablo hace lo que quiere, limitado bajo la soberanía de Dios, pero hace lo que quiere, ¿Dios qué? ¿Tiene que pedirle permiso al hombre para obrar? No. Los textos que vamos a citar afirman con fuerza irrefutable que Dios también tiene una voluntad y en su caso no es como la del hombre, finita. No es ni siquiera como la de los espíritus, que aunque es más comprensiva, son espíritus, son creados. Hermanos, la voluntad de Dios es eterna. Nunca ha vivido sin ella porque es eterno.
En su ejercicio, el Señor elige, desea, propone, decide, aconseja y se complace. Mire lo que dice Hechos 21:14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. En la conciencia de todo cristiano, aun del que no es cristiano, está esto, ¿verdad? Hágase la voluntad del Señor, porque todos llegamos a reconocer que Él tiene voluntad, hermanos, ¿no ven? Que al final es su voluntad. Ya cuando usted terminó de manotear, o ¿cómo se dice en el agua cuando se está hundiendo? De chapalear. Pero cuando usted se rindió, dice, hágase la voluntad. Sí, hermanos, usted reconoció ya de último lo que es una verdad de todos. ¿Qué, hermanos? Que Dios tiene voluntad y al final, eso es lo que decide todo. Ya. Patalee, haga lo que quiera. Primera a los Corintios 12:11, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo dones a la iglesia, cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. No es, hermanos, que usted se gana el don que tiene. Gáneselo. A ver si dobla la mano del Espíritu de Dios. Él reparte sus dones, ¿cómo? Uy, pero yo era más capacitado que este hermano. Sí, pero Dios se lo dio a él, no a usted. ¿Verdad? ¿Que por qué Dios le da de comer pan al que no tiene dientes? ¿Verdad? Usted dice, no, pues yo sí soy más, mire, yo soy más analítico que este hermano. Yo debería estar predicando. Sí, pero Dios se lo dio fue a él, no a usted. ¿Por qué? Porque Dios reparte al que quiere. Al que quiere. ¿Quién era más apto para ser un discípulo de Cristo? Seguramente, no sé, Esteban, pero Dios eligió a Pablo, al hombre que vivió un tiempo para blasfemar contra el evangelio que después predicó, porque Él reparte sus dones como Él quiere. Pero ¿por qué Él le dio esto y a mí no? Porque Él reparte como quiere, no como usted quiere. Que yo tengo voluntad, que mi libre albedrío, sí, Dios también lo tiene, y más grande, y eterno. Es como Él quiere, es como Él quiere. Primero los Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, esto está hablando de la iglesia, los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado, profundo esto, elección soberana para salvación, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué criterio? El puro, purísimo, sin contaminar. Solamente eso y nada más. El puro afecto de su voluntad. ¿Ya? Con eso también me quito un peso de, ¿y por qué el Señor eligió a unos y a otros no? Fácil. Póngame la más difícil. Fácil. ¿Por qué eligió a unos para salvación y a otros no? Por el puro afecto de su voluntad. La única razón que nos da la Biblia. La única. ¿Y por qué él y yo y no yo? ¿Y por qué yo y no él? ¿Y por qué no a todos? ¿Y por qué a unos solos? ¿Y por qué? Hermanos, Efesios 1:11, perfecto. Porque Él quiso. Así es, así quiso el Señor. Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberíais decir a los orgullosos, ¿verdad? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. A veces Dios se interpone en nuestros planes solo para recordarnos esto. ¿Qué? No, esto no es sacando su cuaderno y planeando y poniéndome a hacer a mí cositas, dirá el Señor. Eso es al revés. Si usted dice si yo quiero, más bien. ¿Sí? Él no se somete a su agenda, si se ha dado cuenta. ¿Sí se ha dado cuenta? Él no se somete a nuestros planes. No lo hace. Y por más que lo intentamos, ¿verdad? Que Él venga a nuestros planes y se someta a nuestros planes, nunca lo hace. ¿Por qué, hermanos? Porque si el Señor quiere, viviremos. Hermanos, nos vemos el jueves.
Si Dios quiere. No debe ser una muletilla. No es verdad, hermanos. Nos vemos el jueves. Si Dios quiere. Si usted piensa que si Dios nos quiere reunir mañana en culto, ¿lo hace? Yo no sé qué circunstancia haría que eso ocurriera. Pues estoy seguro que si Él quisiera vernos así mañana, aquí nos tiene. A toditos aquí. Porque si el Señor quiere, viviremos y haremos ello. Le decía a algunos hermanos, cuidado con sus deudas. Usted no puede decir, no, mañana le pago. ¿Cómo sabe usted que va a vivir para eso? ¿Cómo lo asegura? ¿Cómo me lo asegura? ¿Cómo me asegura que mañana paga? Uy, ya me sonó, ya me tengo que terminar. Bien, ahora, la voluntad de Dios es única en virtud que Él es único. Romanos 9:18, quizá no lo puse. De manera, texto de textos, hermano. De manera de que quien quiere, tiene misericordia. El que quiere endurecer, endurece. Esto no está dado para nuestro relajamiento espiritual, hermanos. Hermanos, pero debemos estar tan agradecidos que Dios haya querido ablandarnos, porque así mismo ha querido endurecer a otros. Así mismo, con la misma voluntad. Le temo esa voluntad, pero le doy gracias a Dios de estar del lado salvador de su voluntad. Del que quiere, tiene misericordia. Pero al que Él quiere endurecer, hermano, endurece. Déjeme terminar esto con dos aplicaciones, hermanos, que van a ayudar nuestra fe. Primero, tener presente la existencia espiritual de Dios, que implica esa facultad infinita de conocimiento. Tiene que llegar a asombrarnos de no solo haber llegado a conocer a Dios, sino en palabras de Gálatas 4:9, de haber sido conocidos por Él. Hermanos, una de las glorias de su conocimiento infinito no es que nosotros le hayamos conocido a Él, sino que Él nos haya llegado a conocer, a ser conocidos por Él. Piense, hermanos, cómo cambia la perspectiva de su vida al reconocer, entre otras cosas, no que usted conoce a Dios, sino que Dios le conoce a usted perfectamente. Su voluntad, hermanos. ¿Cómo cambia ese conocimiento su oración? Al saber que cuando usted ora al Dios que todo conoce, usted no lo entera de sus cosas. Que Él, antes de que usted vaya a la oración, Él conoce aún más cosas de las que usted le va a decir en oración. Muchas más cosas conoce de usted. Conoce lo que usted va a decir, lo que usted piensa, siente, aún lo que usted no conoce de usted mismo. ¿Cómo cambia eso nuestra perspectiva de vivir? De vivir y vivir para Dios. ¿Cómo oraría delante del que su conocimiento es infinito? Como dice el Salmo 147:5. ¿Cómo ora usted delante del cual su conocimiento es infinito? ¿Cómo quiere empezar la oración? ¿O con qué actitud quiere orar al saber esto? ¿No le llenaría de más fe en la oración y más contentamiento en sus respuestas? No nos encogemos de hombros al decir, como yo he visto a algunos de mis hermanos en su debilidad, como que todo les falla y dice, Dios sabe por qué hace todas las cosas. Ay, hermano, eso no debería decirlo encogiendo los hombros. Eso hace parte de nuestra fe. Dios sabe por qué hace estas cosas. No es, bueno, Dios sabe por qué hace. No, hermanos, esa no es como, ay, animémonos, hay que con palabras religiosas. Dios sabe por qué hace esto. No, hermanos,
Es un fundamento. Hermanos, Dios sabe por qué está haciendo esto y no otra cosa. Dios lo sabe. Quizá nunca nos lo diga, pero Dios sí lo sabe, gloria a Dios. Si Él lo sabe, yo estoy tranquilo. ¿Por qué papá me está llevando a través de este bosque? No puedo ver mucho, lo único que sé es que mi padre me lleva de la mano. Realmente no necesito entender, si mi papá sabe para dónde vamos, está bien. Estoy cogido de su mano, vamos adelante. Porque el Señor, hermanos, esto nos dará fe, certeza, esperanza. Porque, hermanos, la verdad no es que Dios sabe por qué hace las cosas, la verdad es que Él sabe por qué está haciendo estas cosas. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Al mismo tiempo, hermanos, no intentaríamos ni siquiera tener una duda de sus decretos y por qué hace lo que hace. Hermanos, nosotros ya abandonemos eso de andar cuestionando a Dios en el corazón. ¿Por qué esto y no lo así? ¿Por qué de una forma y no de otra? ¿Por qué no? Tratando de entender o encuadrar a Dios en nuestra mente. Deberíamos hacer lo que el apóstol Pablo hizo cuando recibía de Dios la inspiración para escribir cosas inmensamente complejas de la predestinación. ¿Sabe cómo terminó el tema de la predestinación? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia. Ciencia que es conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando no entienda, hermanos, pues, quiebre su falta de entendimiento de cosas profundas con Romanos 11. Y por último, reconocer que todas las cosas Dios las hace según su voluntad. Es el único que hace eso, sin ninguna presión externa, sin ninguna coacción. Da humildad a nuestras almas y seguro nos hará más confiados y conformes en todo lo que Él dispone en su mundo. Sí, confiados y conformes, no desconfiados. Saber que Dios hace todo según su voluntad nos estimulará a orar más determinantemente que siempre se haga la voluntad divina y jamás la nuestra. Todo debería estar supeditado a si el Señor quiere o no, como nos lo recuerda Santiago 4, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, y cualquiera que sea la respuesta, debería comunicarnos la paz más profunda. Porque si su pueblo pide y el Señor responde, cualquiera que sea la respuesta, así el Señor lo planeó, así lo guió y así lo ejecutó. Reconocer que Dios es espíritu y que no es una fuerza ciega, sino que es sabio y que dirige todas las cosas voluntariamente para sus fines santos y buenos por Él planeados, nos dará más solemnidad en cómo vivimos la vida y pondrá freno a nuestra lengua al pretender una vez cuestionar a Dios cómo es que Él dirige el mundo. Saber que Dios tiene voluntad pondrá freno en nuestra boca. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Solo hay una respuesta después de cualquier cosa que usted cuestione. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su voluntad. Por su voluntad. Recuerdo cuando aquí cerca, ¿verdad? Esa tragedia de los 21 ángeles que le llaman. ¿Recuerda? Fue una semana dura para la fe cristiana. ¿En qué sentido? Todos los periódicos, todos dijeron, ¿y dónde estaba Dios?
¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Yo voy a tomar prestado la respuesta de un teólogo que le preguntaron a él. Ya este hombre murió, está en el Señor. ¿Dónde estaba Dios el 11 de septiembre del 2001? Las Torres Gemelas, ¿se acuerda? Una gran tragedia. ¿Dónde estaba Dios? Y él dijo, donde estaba el día anterior, y el año anterior, y el siglo anterior, en su trono. Allí estaba. Allí estaba. ¿Dónde estaba Dios el día del accidente de los 21 ángeles? En el mismo lugar que ha estado eternamente, en su trono, haciendo su voluntad. No se ha hecho nada más, sino su voluntad. Arrodillemos nuestro corazón y nuestro intelecto al Señor. Oremos.